y en la imagen creo que pues lo señala muy bien. Este es el síndrome de Colon o también conocido como intestino irritable. Y bueno, tenemos, les quise poner no, esa imagen. Ajá, gracias. Les quise poner esa imagen donde prácticamente pues nos muestra a un colon irritable y pues realmente sí se ve furioso, que nos está diciendo pues que no lo molestemos. Así que pues como no queremos molestarlo, pues vamos a empezar el tema. Y es de las patologías que Más están ahorita en frecuentes, boga. sí, es de las más frecuentes, muy Así frecuentes. es. Bueno, este síndrome es importante decir que pertenece a la clasificación de los trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Estos son un conjunto de síndromes causados por diferente sintomatología que afecta al aparato digestivo y que dependiendo de la severidad de los síntomas van a afectar de manera importante pues la calidad de vida de las personas que lo sufren. De tal forma, de hecho, es el responsable de un alto índice de ausentismo laboral y que, bueno, prácticamente sí se ve en la actualidad. Este también ocupa las principales causas de consulta al gastroenterólogo y al médico general, aproximadamente de 3 a 5 motivos de consulta principalmente. Estos trastornos abarcan todo el aparato digestivo que va desde el esófago hasta la región anorrectal, ¿sí? Ahora, es importante que entendamos a qué se refiere cuando nosotros estamos hablando de trastorno funcional para que así podamos entender la definición del síndrome. Se le llama, se les llama funcionales debido a que cuando se hace, digamos, una serie de investigaciones, eh, digamos, básicas o de rutina, es decir, van a hacer exámenes, análisis, etcétera, y no encontramos nada, no llegamos nosotros a determinar una causa, pues, orgánica, ¿no? Que sea la causal del problema base del paciente, ¿sí? O sea, es decir, nosotros en clínica, pues es muy frecuente encontrar pacientes con síntomas, pues que sean difusos, que si nosotros les mandamos a realizar, pues estudios, estos nos arrojan resultados normales y pues así nosotros, pues pensamos, el médico piensa, pues que está bien, que no le pasa nada y finalmente, pues el paciente se va sin un diagnóstico y sin ningún tratamiento. Y pues nadie le sabe decir nada de por qué se está sintiendo mal, pero él se sigue sintiendo mal y que se siente mal, pero que nomás no tiene nada. Generalmente estos pacientes no, pásale, ahí, tienen características psicológicas especiales y sus síntomas son influenciados por el medio ambiente, ¿sí? De esta forma son catalogados con un trastorno pues funcional. O sea que no se encuentra pues una causa orgánica, no se identifica pues ninguna alteración anatómica o alguna fisiológica definida. Es por ello que aquí vemos la primera definición, que bueno, ya sabemos que es un trastorno funcional gastrointestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente, asociado con cambios en la frecuencia y forma de las evacuaciones, sin reconocer un padecimiento orgánico de fondo, ¿sí? Pero miren, fíjense en esta otra definición que está abajito, que ya no nos está mencionando como tal la palabra funcional, solamente lo está pues definiendo como un trastorno digestivo, pero sí nos está mencionando pues que no se reconoce un padecimiento orgánico, ¿no? Ausencia de anormalidades estructurales detectables. Y bueno, esto es porque ha cambiado. Ahora sí, pásale. Según el doctor Julio Smulson, bueno, nos dice que a raíz de que existen criterios y una pues normatividad, aquí entran pues los famosos criterios de Roma,
que nos permiten pues establecer los criterios diagnósticos para todos los trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Y es la forma en la cómo se está estudiando. De esta manera, se estableció que debemos evitar la palabra funcional, ¿sí? Ya que para muchos pacientes, pues escuchar esa palabra, pues resulta algo, pues, estigmatizante el uso de este término, ¿sí? Y bueno, esto también se debe a que las alteraciones, que bueno, más adelante los van a mencionar, que finalmente nos han llevado pues a entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Y es que hay una mala comunicación entre el intestino y el cerebro. Por tanto, pues él dice que lo correcto es llamarlos trastornos de la interacción intestino-cerebro, ¿sí? Ya que pues ya digamos que nos lleva a una explicación de sus síntomas, ¿sí? Es por eso que ya no, él dice que ya no se debe utilizar tanto esa palabra funcional, sino debemos llamarnos con este nombre que nos dice, ¿sí? Y bueno, abajo les puse la bibliografía, la referencia de donde pues obtuve esta información. Realmente es una plática muy, muy buena que nos está dando el doctor y de hecho es de Canal 11. Se las recomiendo muchísimo si es que quieren adentrarse un poquito más a esto, que realmente sí, sí es muy, muy, muy frecuente encontrarlo. Bueno, este síndrome, no, pásale, también es conocido con otros nombres como el colon espástico, colitis mucosa, o mayormente, quizás ustedes también lo han escuchado o quizás lo conocen así, la famosa colitis nerviosa. Y si bien, si nosotros vamos y les preguntamos a las personas, no, pues, ¿qué es colitis nerviosa? O alguna vez lo has escuchado, lo has visto, te ha pasado, y quizás algunas de ellas no la conozcan y pues no saben decir qué es con exactitud, y quizás otras nos pueden referir que está muy relacionada con los nervios, ¿no? Es por eso que pues le pusieron ese nombre de nerviosa porque lo relacionan mucho con los nervios, con el estrés, quizá con algo psicológico, cuando los intestinos se inflaman, problemas también con la digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, realmente este término pues sí se ha convertido en algo muy popular y sabemos que todo lo que termina pues en itis se refiere en inflamación, ¿no? Y pues eso es a lo que en sí pues sí se refiere la gente, ¿no? Que siente pues esa sensación de tener pues aire en el abdomen, ¿no? Y luego nerviosa porque lo están atribuyendo a un estado emocional que ellos pues van a presentar en cierta situación. Y bien, lo mencioné antes, esta mala comunicación entre lo que es el intestino y el cerebro, pues por algo dicen que empiezan todos los problemas con la falta de comunicación. Y bueno, pues en este caso, pues es entre el intestino y el cerebro. Pásale, por favor. Bueno, se reconocen actualmente cuatro tipos, bueno, subtipos de este síndrome, con predominio de diarrea, con predominio de estreñimiento, puede ser mixto o también puede ser no clasificable. Sí, y bueno, cada uno de estos los van a entender mejor cuando hablemos de el cuadro clínico. Pásale, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues existirá un predominio, pues mayormente en mujeres que en varones a una proporción de 3:1. Sí, también con predominio antes de los 45 años, afectando así pues a los adultos jóvenes. Esto no quiere decir que no afecte a las personas mayores, sí lo hace, pero con una menor frecuencia. Y bueno, en México afecta entre el 10 al 20% de los mexicanos y bueno, como lo mencioné, vamos a contribuirle el 50% total de las consultas. Pásale, por favor. Aún no se conoce como tal una causa exacta, sin embargo, hay factores emocionales, la dieta, fármacos, hormonas,
que pueden desencadenar o agravar una sensibilidad elevada a la motilidad gastrointestinal. Y bueno, entre los problemas de salud que se sabe que causan o empeoran pues el síndrome, incluyen, pues como ya les mencioné, la falla en envío de señales cerebrales a intestino, dificultad para procesar alimentos a través del tracto gastrointestinal, pueden ser nervios que sean anormales, estrés extremo, que básicamente estos dos van a desencadenar pues los síntomas. También hay alteraciones en la microbiota, en la microflora. Puede ser causa también de una infección bacteriana como la gastroenteritis o también reacciones pues a ciertos tipos de alimentos o bebidas. Pásale. Bien, voy a comenzarles a hablar un poco sobre la fisiopatología. Como sabemos, el síndrome de intestino irritable pues es un trastorno multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el momento pues no hay una causa bien definida ni un agente etiológico único discernible, y considerando que es una alteración a la que puede aplicarse un enfoque biopsicosocial a causa de múltiples factores que participan en su desarrollo. Con el objeto de simplificar diversas teorías o bases que se llegan a tener sobre esta enfermedad, se pueden dividir en trastornos de la motilidad, hipersensibilidad visceral y el concepto del eje cerebro-intestino. También vamos a encontrar inflamación del aparato intestinal y factores psicológicos. Bien, considero que es importante para entender a lo mejor y la fisiopatología de la enfermedad, reconocer que existen fallos en el sistema nervioso entérico, que sabemos que es básicamente un conjunto de neuronas, alrededor de 100 millones, que van a estar ubicadas a lo largo de nuestro tracto gastrointestinal. Esta va a constituir el medio por el cual se va a ejercer una actividad nerviosa en el intestino, coordinando a su vez la sensibilidad, la motilidad, la irrigación, las secreciones y la respuesta inmune. He aquí lo que les mencionaba anteriormente como introducción, que va a ser multifactorial, y algunos de estos factores van a estar regulados por nuestro sistema nervioso entérico. Nuestro sistema nervioso entérico puede funcionar de manera independiente al sistema nervioso central, esto ya lo tenemos claro. Se dispone agrupado en ganglios formados por los grupos neuronales, los cuales se van a unir a su vez por fibras nerviosas formando de tal manera plexos. Vamos a encontrar de esta forma dos: el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Vamos a ver el mientérico, que se va a encontrar entre las capas musculares longitudinales y circulares de nuestro tracto digestivo, y se va a encargar primordialmente de dar inervación motora a las capas musculares y secretomotora a la capa mucosa. Vamos entendiendo entonces que el sistema nervioso entérico va a disponer de este plexo, de este plexo mientérico, que lo que nos va a dar va a ser inervación motora a las capas musculares y secretora a la capa mucosa. Aquí vamos encontrando este asunto. Bien, sabemos que está formado por neuronas aferentes primarias, interneuronas, neuronas motoras y secretomotoras. Vamos a centrarnos en las neuronas aferentes primarias, que son también llamadas coligérnicas, que se van a encargar de recibir los estímulos de la luz intestinal. Va a haber distensión y estimulación química. Aquí es donde vamos a poder encontrar también de manera directa un fallo al actuar de estas neuronas aferentes primarias o coligérnicas. Estas que nos permiten, pues obviamente si no hay fallo no lo va a permitir, pero en dado caso de que se desarrollen como debiesen, van a llevar estos impulsos hacia las interneuronas de ambos plexos. Bueno, pues como sabemos, estos plexos pues también forman lo que viene siendo nuestra inervación de nuestro aparato digestivo, las cuales mediante interacciones multisinápticas, ¿quiénes? Las interneuronas de ambos plexos. ¿A través de qué? De la estimulación química y de la distensión, a través de las cuales mediante sus interacciones multisinápticas se conectan con las motoneuronas y neuronas secretomotoras,
controlando entre otras funciones la propagación de las ondas peristálticas. Aquí vuelven a intervenir nuestro sistema nervioso entérico. Bien, sabemos que también aparte de las neuronas aferentes primarias, tenemos motoneuronas o neuronas motoras, que se van a dividir en inhibitorias, que van a recibir un estímulo que va a ser transportado por interneuronas y van a actuar mediante óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo sobre las células musculares lisas, produciendo relajación en la parte caudal al estímulo. Vuelve a entrar nuestro sistema nervioso entérico. Y también se va a dividir en excitatorias, el cual, como ya lo sabemos, van a actuar mediante una sustancia, que es la sustancia P y la acetilcolina. ¿Recuerdan? Lo hemos visto diversas veces para qué nos sirve la acetilcolina. Me están preguntando a todos, ¿eh? Pues es un neurotransmisor. Exactamente, pero sobre qué va a actuar esta acetilcolina hablando en cuestiones generales. Sobre el ¿Cómo? Parasimpático, ¿no? Exactamente. sistema nervioso parasimpático. Exactamente, y como lo mencionaba, no alcanzo a escuchar y distinguir la voz, va a actuar sobre la motilidad y la movilidad. ¿Esto qué nos va a producir? Que esta acetilcolina va a actuar sobre los miocitos y van a producir contracción desde la parte craneal hacia el estímulo intestinal, va a completar un reflejo y va a producir contracción intestinal, como ya lo había dicho, y a su vez desplazamiento del bolo o la sustancia química estimulante. ¿Sí? Por eso he aquí la importancia de la acetilcolina y su contracción desde la parte craneal hasta el estímulo intestinal para poder completar ese reflejo. Bien. El sistema nervioso entérico al principio lo había dicho que puede actuar de forma independiente al sistema nervioso central, más sin en cambio puede llegar a interactuar con él. ¿Y cómo va a interactuar? Pues de manera motora y secretomotora mediante neuronas simpáticas, postganglionares o llamadas adrenérgicas, con sus cuerpos en los ganglios paravertebrales y con neuronas simpáticas preganglionares colinérgicas, que ya la habíamos visto. Y la activación del parasimpático, ya lo mencionó esta Adriana, trae consigo un aumento en el peristatismo y la del simpático una disminución. Bien, también va a haber una interacción sensitiva, la cual va a ser mediada por neuronas vagales, cuyos cuerpos se encuentran en el ganglio nodoso y se ocupan principalmente de los estímulos químicos y de distensión. También de los nervios esplánicos que van a llevar primordialmente la información nociceptiva. Bien. Tenemos aquí el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esta imagen la hemos visto diversas veces y aquí vemos que el simpático estimula la actividad intestinal, el parasimpático estimula la actividad intestinal y el simpático inhibe esta actividad. Bien, aquí te encontramos en esta imagen una imagen muy clara y muy desarrollada de nuestro sistema nervioso entérico, donde vamos a encontrar nuestros plexos submucoso y el mentérico, que son estas dos líneas continuas que vienen aquí, inclusive traen sus nombres y los pueden ver. Y estos van a ejercer un control sobre el sistema simpático y parasimpático a través de ¿qué? A través de las fibras preganglionares en el parasimpático y a través de las fibras postganglionares en el simpático. Estos mismos plexos también tienen fibras sensitivas hacia ganglios de la médula espinal y tronco encefálico, que es donde se va a llevar a cabo este sistema de reflejo que les mencionaba anteriormente. Bien, vamos a encontrar también dentro de las células intersticiales de Cajal. ¿Qué son estas? Es un importante número de células musculares lisas que van a exhibir la actividad mecánica como actividad eléctrica espontánea. Se encuentran entrelazadas con las demás células del músculo liso y cerca del plexo mientérico, que van a generar actividad de marcapasos y van a recibir el nombre de células intersticiales de Cajal. ¿Por qué células intersticiales de Cajal? Pues gracias a su descubridor, que es el neuropatólogo español Ramón y Cajal. Bien, ¿qué papel cumplen? Pues en el tracto digestivo hay ciertos lugares en los cuales las terminaciones nerviosas no van a hacer contacto directo con las células musculares lisas, sino que van a formar sinapsis con las células de Cajal.
y las cuales van a actuar como receptoras de los estímulos nerviosos inhibitorios y excitatorios y se comunican con las células musculares vecinas. Aquí lo podemos ver. Tenemos nuestra pared intestinal, tenemos nuestro plexo submucoso, nuestro plexo mientérico, y entre ellas están las células de Cajal. Bien, ¿para qué nos van a servir? Pues como ya lo había mencionado, cuando las terminaciones nerviosas no van a hacer contacto con las musculares lisas, a través de ellas también pueden llegar a tener un contacto para hacer su actividad. Bien, otros trastornos que van relacionados con este sistema y también con el hecho de que, como ya lo habíamos visto, el intestino irritable es multifactorial. De acuerdo al artículo, encontré que son los trastornos de la motilidad, que también vienen desarrollados, como yo lo había mencionado, por la acción de la acetilcolina, y aquí nada más lo describimos como alteraciones en la actividad eléctrica gástrica, aumento de frecuencia del complejo motor migratorio, incremento de las contracciones yeyunales y la propulsión ilear y respuestas motoras exageradas al alimento y al estrés emocional. He aquí al estrés emocional y va a ser sobre todo en el colon. Bien, también se encuentra dentro de los factores la hipersensibilidad visceral y el eje cerebro-intestino. ¿Qué va a pasar aquí? Existen estudios que van a demostrar que los sujetos con síndrome de intestino irritable tienen una percepción anormal de dolor ante un estímulo visceral, que no es doloroso para el sujeto normal. Este fenómeno se va a denominar como hipersensibilidad visceral. Bien, ¿de qué van a encontrar dentro de este trastorno, dentro de esta hipersensibilidad? Pues ansiedad, depresión, alteraciones emocionales, el medio ambiente que va a ser el estrés psicológico, factores medioambientales y el umbral de dolor pues va a ser menos para este paciente, ¿no? Dentro de este mismo hipersensibilidad visceral, pues las sensaciones viscerales como dolor, náuseas, saciedad y hambre son experiencias subjetivas y conscientes que resultan de las sensaciones moduladas por diversos factores emocionales, cognitivos y motivacionales que van a ser representadas a nivel de la corteza insular. También encontramos los trastornos psicológicos, que se intenta determinar algún factor genético en el síndrome de intestino irritable, o sea que todavía no está definido. Pero más sin en cambio se sabe que existen poderosos factores familiares y ambientales. Más que pues puede intervenir también que sean hereditarios, pero no es tanto como se ha llegado a pensar en el desarrollo de este síndrome. Más sin en cambio, los hijos de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen más visitas al médico, más ausentismo escolar y más síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales que los de personas sin síndrome de intestino irritable. Bueno, ahora que ya comprendimos un poquito nuestra fisiopatología de esta enfermedad, bueno, debido a estas respuestas sensitivas excesivas a los estímulos viscerales, pues vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. De entre las que más predominan, pues es el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento. Algo muy importante que debemos mencionar, pues es que la diarrea y el estreñimiento son constantes y pues a veces los pacientes pueden presentar estos síntomas de manera alternada. Puede predominar en algunas veces el estreñimiento o la diarrea. Bueno, también, pues a nivel del sistema nervioso, pues vamos a tener un estudio demuestra que el 80% de los pacientes que tienen este síndrome tienen rasgos psiquiátricos anormales, porque debido a la estimulación del colon, pues va esta corteza a nivel del cíngulo, pues vamos a tener modificaciones. Y también el estrés, trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Y bueno, también hay un antecedente de que las personas que previamente habían sufrido algún tipo de abuso sexual o físico, pues podrían presentar este padecimiento. También tenemos otros síntomas como pues el aumento de gas y flatulencia, aunque no siempre va a haber un aumento de gas. Y bueno, se va a manifestar con distensión, que pues es las personas que tienen esta distensión demuestra que tienen mayor hipersensibilidad. También pues los eructos van a estar
frecuentes y el meteorismo. Aunque, bueno, también como dijo mi compañera Andy, también afecta, ¿te puedes regresar, Gus? También afecta a nivel del tracto gastrointestinal superior y algunos pacientes pueden presentar dispepsia, pirosis, náusea y vómito. Y estas lesiones principalmente nos pueden encaminar a, pues a lo mejor que el paciente tenga alguna otra lesión. Ahora sí, ya, Gus. Y bueno, los síntomas principales tienen algunas características que son un poco más precisas. Por ejemplo, el dolor abdominal, pues su intensidad y su ubicación van a ser variables, aunque yo leí un poquito que está muy presente a nivel del ciego. También es de tipo episódico y cólico. Esto quiere decir que se presenta como en oleadas, es decir, que aparece de manera inesperada y también se va pues rápidamente, pero es muy intenso. Y puede ser leve o puede hasta incluso interferir con las actividades cotidianas. Se va a exacerbar con las comidas. Esto pues más que nada porque la comida es un estímulo y ante esta patología tenemos una hipersensibilidad. Entonces con la comida van a estar más aumentados los síntomas por nuestras fibras aferentes y también con la tensión emocional. Va a mejorar también con la expulsión de gases y la defecación. Y en las mujeres va a empeorar en la fase premenstrual y menstrual. Esto más que nada por la influencia hormonal. El estreñimiento puede ser episódico y después se puede presentar de manera continua y en ocasiones ya en periodos más avanzados puede ser intratable con laxantes. Las heces van a ser duras y van a ser estrechas, esto debido a la retención prolongada en el colon y pues a una deshidratación. Ahora, la sensación también van a tener sensación de evacuación incompleta y este síntoma puede predominar semanas y meses y, como les dije, se puede interrumpir con diarrea, pueden presentarse de manera alternada. Ahora, la diarrea, pues van a ser de posiciones poco voluminosas, heces blandas, menores a 200 mililitros. Se va a agravar obviamente con el estrés y con la comida. Van a tener abundante moco y la hemorragia va a ser infrecuente y puede estar presente solamente si el paciente tiene hemorroides. Y en periodos de senectud, la diarrea va a tener un curso progresivo y va a persistir incluso después de 48 horas de ayuno. Ahora, este cuadrito nos va a ayudar a identificar qué tan grave tenemos el síndrome del colon irritable. Esto es en base a, pues puede ser leve, moderado y grave. El leve, pues es el que abarca el 70% de nuestra población, moderado 25% y grave, pues una minoría. Y si se dan cuenta, cuando es leve tenemos más como síntomas intestinales relacionados de manera intestinal. Cuando es moderado ya tenemos un poco, los síntomas son un poco más constantes y ya tenemos alteraciones más como ansiedad y estrés. Y ya tenemos problemas de atención de la salud. Cuando ya es grave, pues ya todos los síntomas predominan, aunque pues ya están más afectados a nivel del sistema nervioso y sus trastornos emocionales. Y pues esto va a modificar obviamente el objetivo terapéutico, ya que cuando tenemos leves se van a utilizar fármacos que pues actúen más sobre el tracto gastrointestinal y cuando ya tenemos un síndrome de colon irritable grave, ya vamos a utilizar otro tipo de fármacos como los antidepresivos y pues ahorita se los van a mencionar. ¿Te puedes cambiar, Gus? Ahora, bueno, también es importante observar que también nuestros pacientes pueden tener otro tipo de signos de alarma, que estos nos van a encaminar nuestro diagnóstico a una enfermedad de tipo orgánica, o sea, una enfermedad que tiene una alteración estructural o bioquímica. Y pues estos son que los síntomas inicien después de los 50 años, que tenga fiebre, pérdida de peso, que los síntomas se presenten en la noche, sangre en heces, también que la diarrea o el estreñimiento sea muy grave, que nos pueda ocasionar una deshidratación. También es importante
que si tiene antecedentes de familia con cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. También datos sospechosos de enfermedad celíaca, osteoporosis, ferropenia, infertilidad, diabetes mellitus tipo 1 e hipotiroidismo. Y bueno, de los síntomas sería todo. Y bueno, en cuanto a diagnóstico, pues como ya nos dijeron, pues realmente no hay como una alteración específica pues, del intestino irritable. Entonces, pues el diagnóstico va a depender de las manifestaciones clínicas que ya nos mencionó Adriana y pues viendo que esas manifestaciones, descartar que esas manifestaciones clínicas sean causadas por alguna otra afección orgánica. Entonces, más que nada, nuestro diagnóstico también se va a basar en un diagnóstico diferencial. Entonces, durante nuestro diagnóstico es muy importante que hagamos una buena anamnesis, ya que más que nada, pues en esto se va a basar el diagnóstico del intestino irritable. Entonces, mediante una buena anamnesis vamos a poder diagnosticarlo y mediante esa anamnesis vamos a intentar ver si nuestro paciente cubre con los criterios diagnósticos que se han establecido, que ya los habían comentado, que son los de Roma principalmente, y también tenemos los criterios de Manning. Y bueno, además de una buena anamnesis, también podemos hacer una buena exploración física para descartar otras patologías. Y se dice que las pruebas de laboratorio realmente aquí no son tan importantes, ya que como pues mencionamos, no hay algo específico. Entonces, si nosotros mandamos a hacer una prueba de laboratorio, pues realmente no vamos a encontrar pues algo que me diga que esto es un intestino irritable. Realmente si se mandan a hacer unas pruebas de laboratorio, va a ser para descartar alguna otra afección orgánica que ya nos comentaron mis compañeras, y pues se busca que estas pruebas de laboratorio sean mínimas, o sea que prácticamente no mandemos a hacer. Y también otro diagnóstico, que para el diagnóstico podemos utilizar una colonoscopía y otras pruebas de gabinete, pero esto solo cuando estén indicadas, y están indicadas solo en casos de que nuestro paciente presente síntomas de alarma, que ya los mencionó Adriana también. Siguiente. Entonces, el diagnóstico se basa en una buena anamnesis, viendo que nuestro paciente cumpla con los criterios. Dentro de los criterios de Manning, pues tenemos que debe cumplir con 3 o más de los siguientes síntomas. 1, que el dolor abdominal que presente, pues disminuya o se alivie con la defecación, y que además ese dolor venga junto con deposiciones más frecuentes de lo normales, que las deposiciones sean menos consistentes, que haya eliminación de moco y que se tenga esa sensación de evacuación incompleta después de haber defecado. Y si hay distensión abdominal visible. En el caso de las mujeres, pues es importante que nosotros distingamos entre una distensión abdominal, pues como efecto de la menstruación por causa de un intestino irritable. Y en el caso de los criterios de Roma, pues se tienen el 1, el 2 y el 3. Y pues bueno, estos fue porque pues empezaron con el criterio Roma 1, pero pues se fue como mejorando para que sea más sensible. Y entonces, ¿le puedes pasar, por favor? Pues entonces, ahorita actualmente el que más se utiliza es el Roma 3. En el Roma 3 mencionamos que el dolor abdominal tiene que estar presente durante al menos 3 días al mes, durante los últimos 3 meses. Y que ese dolor abdominal, igual que en los de Manning, mejore con la defecación, que venga con cambios en la frecuencia de las deposiciones y que haya cambios en la forma de las heces. Aquí ya hay diferencia, ¿no? Porque en los de Manning decíamos que tenía que haber disminución de la consistencia, y aquí pues realmente es simplemente cambios en la forma, ya que puede ser que nuestro paciente presente estreñimiento o que presente diarrea. Siguiente. Entonces, durante nuestra anamnesis vamos a buscar que cumpla con los criterios diagnósticos que ya mencioné, que haya ausencia de síntomas de alarma y riesgo familiar, como pues por ejemplo que nuestro paciente no tenga pues antecedentes hereditarios de neoplasias, por ejemplo, ¿no? Y
Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, tenemos que descartar que ese estreñimiento no se deba a una defecación disinérgica, ya que el tratamiento pues sería muy diferente. Y también tenemos que pues interrogar acerca de la dieta, ya que como mencionaron, hay algunos alimentos que alivian o agravan los síntomas. Entonces, por ejemplo, pregunto sobre su consumo de miel, productos lácteos, trigo, cafeína, frutas, frutos secos, etcétera. Y esto, bueno, también le podemos pedir a nuestro paciente que haga un diario donde pues ponga todo lo que ha consumido durante el día y ponga si aumentaron, disminuyeron, desaparecen los síntomas, porque incluso, por ejemplo, esto nos puede ayudar a descartar una intolerancia a la lactosa. Si yo veo que mi paciente le aparecen los síntomas cada vez que consume lácteos, pues entonces podría sugerir una intolerancia a la lactosa. Ahora también tengo que preguntar acerca de sus factores psicosociales. Como dijeron, esto se ve pues muy frecuente tras síntomas de estrés o ansiedad. Entonces yo tengo que ver si mi paciente no sufre alguno de estas alteraciones emocionales. Y para eso puedo utilizar el cuestionario hospitalario de ansiedad y depresión y el índice de somatización PHQ-12SS. Siguiente. Entonces, en mi anamnesis voy a preguntar la duración de los síntomas, desde cuándo los ha presentado, cuánto tiempo dura el malestar y el cambio con el tiempo, es decir, o sea, en qué momentos se agravan esos síntomas, en qué momento disminuyen, la edad y el género del paciente. Ya como mencionaba Andrea, pues es más frecuente que se dé en pacientes jóvenes, y en el caso de que tengamos un paciente pues ya mayor, aquí es muy importante que descartemos otra patología. Además, en el género decían que era más frecuente en mujeres. Preguntar si tiene algún diagnóstico previo, si tiene antecedentes familiares, como ya les había dicho, pues de alguna neoplasia colorectal, y su grado de disfunción psicosocial. Entonces, si mi paciente tiene repetición del dolor, ya lo habíamos dicho, 3 veces al mes durante al menos 3 meses, si tiene alteración de los hábitos defecatorios, si tiene periodos de alteraciones emocionales y no presenta síntomas de alarma. Esto es importante, que nosotros veamos que no presente síntomas de alarma. Entonces, si tenemos este cuadro, nuestra dirección va muy enfocada hacia un intestino irritable. Siguiente. Y bueno, esto de la escala de heces de Bristol es porque, como les mencionaba, tenemos que preguntar acerca de la consistencia de nuestras heces. Entonces, para eso ocupamos la escala de heces de Bristol, donde decimos que si presenta el tipo 1 y el tipo 2, tenemos un estreñimiento, y ya ahí viene como la imagencita de qué es este tipo 1 y tipo 2. Y si presenta tipo 6 y tipo 7, pues puede deberse a una diarrea. Entonces, nuestro intestino irritable, un paciente con este síndrome, puede presentar tanto heces tipo 1, tipo 2 o tipo 6 y tipo 7, con predominio de alguna de esas dos. Puede ser que tenga más estreñimiento o que tenga más diarrea. Siguiente. Y como les decía, también también se tiene que realizar una buena exploración física. Esto pues para descartar alguna otra base orgánica y pues para tranquilizar al paciente. Entonces tenemos que revisar al nivel del marco cólico si hay dolor o no hay dolor. Y también pues mediante pues tacto rectal identificar si hay hemorroides y fisuras. Esto pues para descartar estas enfermedades y tenernos que evitar el hecho de hacer pruebas diagnósticas innecesarias, como una colonoscopía, ¿no? Y también tenemos que evaluar el tono anal en caso de que nuestro paciente presente predominio de diarrea, y pues evaluar también la contracción inapropiada del músculo puborectal y o el esfínter anal en caso de que nuestro paciente presente predominio de estreñimiento. Siguiente. Y bueno, aquí hay una controversia, un debate, debido a que se dice que si nuestro paciente ya cumplió con los criterios de Roma y no presenta síntomas de alarma, entonces ya pues
con eso podemos decir que nuestro paciente presenta un síndrome del intestino irritable. Sin embargo, pues hay médicos que no están como conforme con esto, porque pues se tiene como el temor de que se deje pasar alguna otra patología importante y que no se le dé el tratamiento necesario. Entonces, pues está como en debate si se queda ya hasta los criterios y que no presenta síntomas de alarma, o aparte tengo que realizar un diagnóstico diferencial. Además, porque para realizar un diagnóstico diferencial tengo que mandar a hacer pruebas de laboratorio y gabinete, y entonces se dice que para qué mando a hacer pruebas pues innecesarias, ¿no? Si realmente pues no va a tener ninguna de estas enfermedades y yo nada más mandé a hacer pruebas que no, pues no me van a decir tanto. Entonces, pero bueno, yo les menciono que para un diagnóstico diferencial, si mi paciente presenta dolor en región epigástrica y periumbilical, tengo que diferenciarlo de una enfermedad del árbol biliar, una enfermedad ulcerosa péptica, isquemia intestinal, carcinoma de estómago y páncreas. Si ese dolor es en abdomen inferior, de una enfermedad diverticular del colon, una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y un carcinoma de colon. Y si es ese dolor postprandial con flatulencia, náusea y vómito, pues descartar una gastroparesia, una obstrucción intestinal, una infestación intestinal por Giardia lamblia u otros parásitos. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente son muchas enfermedades que tendríamos que descartar debido a que los síntomas son muy parecidos. Por eso, pues no se recomienda esto. Pero bueno, ya sería como criterio de nosotros ir viendo qué enfermedades tendría que ir diagnosticando, y esto pues se hace mediante la anamnesis. Siguiente. Y bueno, ahí ya también si presenta diarrea, qué otras cosas tengo que descartar, y si presenta estreñimiento, qué otras cosas tengo que descartar. Ahí ya, por ejemplo, el estreñimiento, pues puede venir, ya lo mencionaron, como efecto secundario de algunos fármacos. Entonces, pues realmente es mucho que descartar. Y para eso, realizo pruebas de laboratorio. Siguiente. Estos estudios de laboratorio y gabinete ya les mencioné que no son necesarios, para este diagnóstico no son tan necesarios, pero pues muchos médicos también las mandan a hacer debido a que pues para evitarnos problemas judiciales. Entonces, para estar más seguros de nuestro diagnóstico, podemos mandar a hacer una biometría hemática completa. Esto, si nos aparece que tenemos una anemia, pues es signo de que no tenemos intestino irritable, ya que esto es un síntoma, esto es un hecho de que no se va a presentar en el intestino irritable. Además, si tengo una velocidad de eritrosedimentación alta, leucocitos o sangre en heces y un volumen de heces mayor a 200 o 300 mililitros al día, esto quiere decir que no es intestino irritable y que entonces sí tendría que descartar otra enfermedad. Por otro lado, si mi paciente presenta predominio de diarrea, pues también tendríamos que descartar el hecho que esa diarrea no sea de origen infeccioso. Entonces mando a hacer un estudio coproparasitoscópico para ver si pues no encuentro algún parásito. Por otro lado, si presenta diarrea y no presenta respuesta a fármacos antidiarreicos, podría mandar a hacer una biopsia del colon sigmoides. Y en el caso de que esa diarrea, por ejemplo, yo tenga la idea de que puede ser debido a una intolerancia a la lactosa, puedo mandar a hacer una prueba de hidrógeno en el aliento o hacer una valoración después de consumir durante 3 semanas una dieta sin lactosa. Y pues si mejora es porque a lo mejor esto era una intolerancia a la lactosa. Y si mi paciente presenta muy frecuentemente dispepsia, por ejemplo, puedo hacer una prueba de tránsito gastrointestinal superior o un esófago gastroduodenoscopía. Esto para pues descartar otra patología.
Y si mi paciente presenta dolor postprandial, en el cuadrante superior derecho mando a hacer una ecografía para descartar una colelitiasis. Entonces, como se dan cuenta, pues serían mandar a hacer muchos estudios para descartar un montón de cosas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros realicemos una buena anamnesis. Siguiente. Siguiente. Y bueno, aquí la guía de práctica clínica menciona que realizo una anamnesis, una exploración física, y si mi paciente cumple con los criterios de Roma y no tiene síntomas de alarma, entonces mando a hacer pues pruebas de laboratorio para descartar alguna otra afección. Y si no presenta alguna positividad para otra afección, entonces ya diagnostico como síndrome de intestino irritable. En el caso de que haya signos de alarma, o no cumpla con los criterios de Roma, o presente pruebas positivas a otras enfermedades, pues lo mando a un segundo nivel de atención. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y en ese segundo nivel de atención, lo que le van a realizar, pues lo van a valorar al paciente mediante una colonoscopía, y ya mediante pues los resultados se les va a dar un tratamiento. Y ya, por diagnóstico es todo. Bueno, entrando a la parte final, refiriendo a lo que es el tratamiento, vamos a encontrar que el tratamiento puede ser de dos tipos. Vamos a encontrarnos con el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro de lo que vendría siendo el tratamiento no farmacológico, este va a ser igual de importante que el tratamiento farmacológico en el paciente. Es importante, como ya lo había mencionado mi compañera, hacer una correcta anamnesis y preguntarle cuáles son los alimentos que más consume, verificando algunos aspectos importantes como lo es qué tanto consume alcohol, y en dado caso que así lo haga, que también consuma cierto tipo de irritantes, como lo serían productos con cafeína o productos altos en grasa. Bueno, recomendarle que tenga una dieta baja en lo que se denomina FODMAPs. FODMAPs quiere decir que son alimentos que ya sean disacáridos, monosacáridos, oligosacáridos, alimentos que sean altamente fermentables o que sean altos en probióticos, como se los mostraré más adelante, me estarán produciendo o me estarán incrementando mis síntomas de intestino irritable. La que sigue, por favor. Y bueno, estos FODMAPs, lo que se recomienda una baja dieta. Esto es debido a que, bueno, estos alimentos tienen una baja absorción en lo que es el intestino delgado. Rápidamente son fermentados por las bacterias colónicas, lo que nos estaría incrementando los síntomas de una diarrea, ¿no? También nos estarían incrementando la osmolaridad al elevar el paso del agua dentro del intestino. Y bueno, una vez que como esta primera medida de tratamiento estemos reduciendo su ingesta, bueno, vamos a tener un efecto como aliviar los síntomas principales de la distensión, de las flatulencias y los problemas de la alteración en la motilidad, en comparación con, bueno, una dieta estándar que regularmente tienen los pacientes cuando, por ejemplo, consumen ciertos tipos de lácteos o otros alimentos que principalmente contienen fructanos, galactanos, oligosacáridos, como lo sería el trigo, cebolla, leche, nueces, etc. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, estos alimentos que nos producirían estos síntomas, bueno, serían lo que sería el pan, la zanahoria, algunos tipos de almendras, ciertos tipos también de frutos, bueno, estarían conteniendo estas cantidades y nos estarían produciendo bajas ingestas en lo que serían los FODMAPs. Por ejemplo, podemos recomendar ciertas porciones de brócoli, ciertas porciones de zanahoria, ciertas porciones de rebanadas para tener una regulación y que el paciente tenga alguna mejora. Inclusive también se podría hacer alguna interconsulta con lo que sería algún nutriólogo, y esto nos ayudaría también en el paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a las medidas que le podemos recomendar, serían medidas de dietoterapia, principalmente que el paciente
tenga comidas regulares, evitando los periodos prolongados de ayuno. Igualmente, se le recomienda al paciente que el agua la consuma únicamente al final de los alimentos y, bueno, lo que ya les había mencionado, evitar el consumo de irritantes como lo sería alcohol y reducir la ingesta de productos que contengan almidón, como lo sería el arroz, la papa, el plátano, etcétera. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, uno de los aspectos también que son importantes es evitar los alimentos que contengan sorbitol. El, el sorbitol es un polialcohol que generalmente se utiliza como un endulcorante artificial en productos que son bajos en azúcares. Y bueno, se recomienda que evite este tipo de alimentos debido a que pueden incrementar los síntomas como lo que es la diarrea, debido a que, bueno, son osmóticamente activos y me van a producir precisamente un aumento en la funcionalidad, en la osmolaridad intestinal. La que sigue, por favor. Y bueno, entrando a lo que sería el tratamiento farmacológico, vamos a tener que principalmente nos vamos a encontrar con ciertas clasificaciones que son bastantes, pero bueno, únicamente les vamos a mencionar las más importantes. Dentro de los farmacológicos más utilizados son los grupos antiespasmódicos, antidiarreicos, los laxantes, antidepresivos, antibióticos y bueno, algunos fármacos que actúan a través de la inhibición de la recaptación de serotonina. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver un poco acerca de los antiespasmódicos. Principalmente estos antiespasmódicos son el tratamiento inicial en el control de los síntomas de lo que es el intestino irritable, principalmente cuando tenemos el síntoma de dolor abdominal. Estos van a interrumpir los espasmos del músculo liso intestinal. ¿Le puedes dar una más, por favor? Y bueno, vamos a tener una amplia gama de clasificación entre estos antiespasmódicos, entre los que podemos destacar los que actúan mediante agentes relajantes directos del músculo liso, como lo que es principalmente la trimebutina o los derivados de la papaverina. Algunos antiespasmódicos que van a ser agentes anticolinérgicos o antimuscarínicos derivados de la escopolamina, y principalmente los que se llegan a recetar más es lo que es la butiliosina. Algunas veces me parece que la butiliosina viene combinada con el metamizol. Le puedes regresar. La iosina y bueno, el bromuro de simetropío es de los más recetados dentro de los antiespasmódicos, que son agentes anticolinérgicos que son derivados del amonio. Tenemos los bromuros de otilonio y prifinio y los agentes bloqueadores de los canales de calcio, que como hemos visto, pues el calcio es uno de los iones responsables acerca de las contracciones musculares. Entonces, a través de su inhibición, bueno, tendremos alguna mejoría de estos síntomas de intestino irritable, como lo sería el bromuro de pinaverio principalmente. Y bueno, entre otros de las gamas que aquí les presentamos en esta tabla. Principalmente, bueno, en resumen, sus características van a ser inhibir la secreción de lo que es la acetilcolina, como ya lo estaba mencionando mi compañero Gustavo en todo el mecanismo que ya describió. Esto, bueno, nos va a reducir los movimientos, principalmente propulsivos intestinales, nos va a aumentar el tiempo de permanencia de lo que es el bolo fecal en el intestino y como una consecuencia también, bueno, nos va a incrementar la absorción de H2O intestinal. También estos antiespasmódicos pueden ser acompañados de lo que sería principalmente la loperamida y el Physalis plántago, que ya lo habían mencionado en unas exposiciones anteriores. El nombre comercial de este es Metamucil y bueno, esto lo que nos van a ocasionar es un aumento del bolo intestinal. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las dosis más utilizadas del bromuro de pinaverio, son 100 miligramos
cada 8 o 12 horas y de la butiliocina 10 miligramos cada 8 horas. Estos antiespasmódicos, bueno, principalmente el Spaven, eh, se pueden usar en combinación también con otro tipo de fármacos, como lo es la dimeticona, para lo que sería la disminución de los gases y con ello mejorar la distensión abdominal, que es uno de los síntomas más frecuentes. Principalmente, bueno, se utilizan para controlar el dolor en pacientes que tengan, por periodos cortos. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya lo habían mencionado mis compañeros, este síndrome pues implica un trastorno multifactorial que implica una complejidad, por lo que a través de la anamnesis, bueno, veremos algunos factores psicosociales que puedan estar afectando a los pacientes, por lo cual en algunas ocasiones nos podemos encontrar con estructuras principalmente dentro de las neurosis, en las que encontramos la depresión, la ansiedad, pacientes que hayan también sufrido, como lo comentaba mi compañera Adriana, algún abuso sexual o alguna cuestión que esté somatizando algún síntoma psicológico, bueno, nos va a tener como tal estas manifestaciones. Y bueno, estos es principalmente los antidepresivos se utilizan como segunda opción de tratamiento en caso de que no llegaran a responder los primeros fármacos y en caso de que nosotros estuviéramos detectando algún tipo de trastorno psicosomático o mental en el paciente. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, dentro de los antibióticos, estos se recomienda su uso debido a estos antibióticos principalmente van a reducir el crecimiento excesivo de las bacterias en la diarrea. Principalmente los que se llegan a utilizar es la rifaximina o la neomicina por 10 a 14 días y pueden ser utilizados en aquellos pacientes que nosotros veamos que los tratamientos iniciales son persistentes y no han cedido con lo que son los antiespasmódicos, antidiarreicos, y bueno, ya cuando tengamos algún resultado de algún laboratorio que tengamos nosotros respuesta de que se debe a algún agente microbiano, bueno, ya podemos recetar alguno de estos antibióticos. ¿Le puedes dar otra, por favor? Gus. Ajá, y bueno, los más utilizados, bueno, les comentábamos que eran estos y principalmente, bueno, estas son las dosis que pueden indicar. 1 gramo al día por 10 días, en el caso de la neomicina, y bueno, ya les había comentado lo de la rifaximina, y bueno, hay otro que también se llega a utilizar, que es la clortetraciclina, que se indicaría 1 gramo al día por 7 días. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los laxantes, estos se han reportado en diversos estudios que tienen una escasa respuesta para el control de lo que sería el dolor y la distensión abdominal. Principalmente se prescriben cuando hay síntomas de estreñimiento y bueno, creo que el profesor ya había indicado la dosis, que es la lactulosa, que eran 15 mililitros en la noche, si no mal recuerdo. Y bueno, en cuanto al mecanismo de acción de los laxantes, bueno, pueden actuar como formadores del bolo, en lo cual son el Physarum plantago, como el metamucil, que ya habíamos mencionado anteriormente. También existen laxantes que llegan a ser osmóticamente activos, como lo sería la glicerina, algunos disacáridos, algunos que actúan como estimulantes, lubricantes y bueno, algunos que son estimulantes en lo que sería el proceso de la peristalsis, porque actúan a través de ser agonistas en los receptores de serotonina y que vamos a revisar posteriormente. La que sigue, por favor. La que sigue, ya se durmió Gustavo.
la otra, por favor. Ahí está. Y bueno, dentro de otro grupo de fármacos que reportan algunos artículos científicos, nos hablan acerca de la implementación de los antidiarreicos y antiflatulentos. En el caso de los antidiarreicos, principalmente su uso sería para retardar el tránsito intestinal en este síndrome y, bueno, cuando el signo principal llega a ser la diarrea, se llega a prescribir lo que es la loperamida principalmente y, bueno, también se puede optar por la colecistiramina y la lidamidina. Dentro de los antiflatulentos que se llegan a utilizar, podríamos encontrar a la dimeticona y el carbón activado, y el efecto que tendrían sería una disminución en la producción de lo que serían los gases que nos estarían ocasionando los síntomas como lo es la distensión abdominal, que son característicos. Bueno, yo también encontré que parte de estos antidiarreicos y antiflatulentos no existe actualmente como mucha evidencia que respalde su uso. Sin embargo, pues se han reportado ciertas mejorías en algunos pacientes, pero bueno, están en proceso de estudio. Y bueno, finalmente encontramos dentro de esta amplia variedad los medicamentos más utilizados para este síndrome, que dentro de ellos veríamos a lo que es el alocetrón. Solamente se va a utilizar cuando los otros tipos de tratamiento no han sido exitosos. Lo que va a hacer es regular la relajación de lo que sería el colon y, bueno, parte de los movimientos peristálticos. Se utiliza principalmente cuando ya son casos graves, cuando predomina la diarrea y, bueno, yo encontré que estos solamente se han prescrito en mujeres, ya que en hombres no se ha encontrado evidencia de que esto funcione. Hay otros tipos de fármacos, como lo es la eluxodolina, y, bueno, este medicamento se prescribe principalmente cuando el síntoma es mayormente la diarrea. Este medicamento es un agonista de los receptores MU, de los opioides, y principalmente se utiliza, bueno, aparte de aliviar la diarrea, sería para disminuir las contracciones musculares y aumentar el tono en lo que sería el recto. Dentro de los aspectos adversos que llega a tener, puede presentar el paciente, pues, náuseas y dolor abdominal. Y, bueno, el último de los medicamentos, la linaclotida. Principalmente se utiliza cuando, a través de toda nuestra protocolo, encontramos que el paciente persiste con estreñimiento, que ya se volvió una causa crónica y, bueno, ya es desconocido cuando algunos antidepresivos tampoco nos funcionaron. Bueno, ya utilizamos este tipo de fármaco. Ahora bien, dentro de los antidepresivos no sé por qué no se proyectó ahí la diapositiva, pero dentro de los antidepresivos encontramos dos tipos, que serían los tricíclicos y los inhibidores selectivos para la recaptación de la serotonina. Dentro de los fármacos que eran inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, principalmente se utilizan en pacientes con este síndrome, pero que tienen un predominio en la constipación o predominio mixto. Principalmente, bueno, su efecto es aumentar los niveles de serotonina, lo que es en el cerebro, y lo hacen bloqueando la reabsorción en las neuronas. Esto nos daría efectos positivos en lo que sería en términos de, bueno, pacientes que tengan una anamnesis con un historial de depresión. Como nosotros sabemos, la depresión se llega a causar cuando a nivel del sistema límbico, pues estos niveles disminuyen en conjunto con la dopamina y oxitocina. Entonces, para restablecerlo,
podríamos tener un efecto positivo a través de este tipo de fármacos, que lo que sería es recapturar esta serotonina y, bueno, un efecto en este trastorno, que es lo que nos interesa, sería restablecer la motilidad de lo que sería el intestino a través de esta inhibición. Y bueno, dentro del otro tipo de antidepresivos que se llegan a utilizar es el grupo de los tricíclicos, que se utiliza principalmente en pacientes donde el predominio es la diarrea y bueno, el efecto es exactamente el mismo que los inhibidores de la recaptación de la serotonina, solamente que aquí lo que van a recaptar como un plus, por así decirlo, es la norepinefrina. Y bueno, la que sigue. Y bueno, esta es un resumen de todo lo que les acabo de decir, que lo obtuve de la guía de la práctica clínica del 2018, donde nos indican el procedimiento que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de poder recetar algún tipo de fármaco. Principalmente lo que nos están indicando es, bueno, primero verificar el tipo de alimentación que está teniendo el paciente y en caso de que no, intentar mejorarlo a través de la reducción de este tipo de alimentos que ya les había mencionado. Y bueno, si no mejora el paciente, bueno, ya empezamos a ver cuál es el síntoma principal del paciente. Si es dolor abdominal, pues usaríamos, si únicamente sería dolor abdominal, utilizaríamos lo que son los espasmolíticos que ya les había comentado. Y bueno, en el caso de que fuera únicamente estreñimiento, veríamos si mejora con lo que es la fibra soluble. En el caso de que no llegara a mejorar con lo que son los espasmóticos, pensaríamos en algún tipo de proceso psicológico, algún tipo de proceso psiquiátrico, y bueno, podríamos utilizar algún tipo de antidepresivos y ver si mejora, pues ya tendremos el control. En dado de que no llegara a funcionar, podríamos usar el fármaco que les había mencionado, que era la linaclotida. Esta linaclotida principalmente se utiliza, bueno, porque es un análogo de las enterotoxinas termoestables de lo que sería la E. coli, y el efecto que tendría, bueno, tendría un efecto agonista en el guanilato ciclasa y bueno, como tal, si tenemos este efecto, nos va a dar como consecuencia un aumento de lo que sería el GMP cíclico, que a su vez nos activaría, como recordaremos en las clases de fisio, pues las quinasas. Y bueno, en resumen, lo que nos van a hacer es regular la activación, regular la actividad de los canales iónicos transmembranales, y con ello tendríamos un efecto en la homeostasis de los líquidos intestinales. De esa manera podríamos verificar si hay alguna mejoría o no en el paciente. Si hay alguna mejoría, bueno, seguiríamos con las dosis del mismo tratamiento en conjunto con los antidepresivos si es que lo llegara a requerir, y si no, pues valoraríamos algún otro tipo de tratamiento farmacológico o complementar con algún tipo de antibiótico si es que lo llegara a requerir, o suministrarle en su dieta la fibra. Y pues por nuestra parte sería todo. Muy buena exposición. Abarcaron todo. O sea, no tengo nada que agregar. Solamente decirles que sí es un padecimiento muy constante. Casi todo el tiempo todos los días ves a algún paciente con una colitis. Pero el problema es que el paciente piensa que con el medicamento que le des va a mejorar, y obviamente mejora, pero cree que con eso se le va a quitar para siempre y que ya no va a tener ningún problema, pero no es cierto. O otra vez vuelve a lo mismo. Es un círculo vicioso, ¿sí? De esos pacientes que mientras estén tomando el medicamento, hasta te lo dicen, ¿eh? Es que mientras tomo el medicamento me siento bien, doctor. Lo acabo de tomar, pero obviamente no lo puedes tomar todo el tiempo. Tú también les comentas. Pero si no cambian sus hábitos de alimentación, no cambian su tipo de ansiedad, su estrés o sus problemas de tipo emocional, no van a mejorar. Sí, o sea, te dejan el billete cada rato en la consulta, pero sí es un padecimiento muy, muy, muy
severo y ahora se está viendo más en jóvenes, ¿eh? Antes no se veía, yo no veía chavos con problemas de colon irritable, ahora ya los veo. Siempre veía yo en edad adulta, ya ni en ancianos no se ve tanto, solamente ahora ya en adolescentes y en edad adulta, te digo de 30, 40 años, 50 años, es lo que se está viendo más. Y uno que otro niño, ya también empieza a presentar. Es lo que me platica también tengo un pediatra, ahí donde estamos en consultorios, hay un pediatra y también es lo que a veces platicamos, que ya también los chavitos ya están cambiando también. Por también el tipo de alimentación que tienen, ¿no? Que son, los papás trabajan, obviamente no hacen una buena alimentación, sino lo más básico, lo más práctico, pues todo enlatado, o todo comprado, o la pizza, o la hamburguesa, o ese tipo de cosas, y obviamente eso a la larga le va a perjudicar. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de todos los demás? ¿No tienen ninguna duda? Creo que no, profesor. ¿Nada? Bueno, pues nos vemos pues el lunes. Que descansen, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. No tomen tanto. Al fin que no hay cerveza, ni modo. No hay chelas por acá. Todo está acotado. Lástima. Gracias, profe. Solamente las 4. Ok. El equipo 2 se queda conmigo todavía un ratillo, por favor. Los demás, muchas gracias. Que descansen. Gracias, Doc. Gracias. Igualmente, Gracias, doctor. Bonito. Gracias, Bye, doctor. bye, Luego, doctor. bye. Gracias, doctor. Bye, bye, bye. Linda tarde. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.